Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludar. El curso de legislación de enfermería de licenciatura en enfermería de la Universidad Mariano Galvez tienen a bien presentar a ustedes el tema Ley contra el femicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer. Esto lo encontramos en el decreto número 22/2008 del Congreso de la República de Guatemala. Considerando que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a las personas y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común, además de proteger la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de otras personas. El objeto y fin de la presente ley es garantizar la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección, la igualdad de todas las mujeres ante la ley y de la ley, particularmente cuando por condición de género en las relaciones de poder o confianza en el ámbito público o privado, quien agrede, cometa en contra de ellas prácticas discriminatorias de violencia física, psicológica, económica o de menosprecio a sus derechos, con el fin de promover e implementar disposiciones orientadas a la erradicación de la violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier tipo de coacción en contra de las mujeres, garantizándoles así una vida libre de violencia según lo estipulado en la Constitución Política de la República de Guatemala e instrumentos internacionales sobre los derechos humanos de las mujeres ratificados por Guatemala. Dicha ley se aplicará cuando sean vulnerados los derechos de la mujer a una vida libre de violencia en sus diferentes manifestaciones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Para comprender esta ley de mejor manera, es importante conocer algunas de sus diferentes definiciones. Estas las encontraremos durante el desarrollo de este tema. El acceso a la información lo comprenderemos como el derecho de la mujer víctima de violencia a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer de las instituciones competentes, tanto públicas como privadas. Como ámbito privado, comprenderemos las relaciones interpersonales domésticas, familiares o de confianza, dentro de las cuales se cometan los hechos de violencia en contra de la mujer cuando el agresor sea el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente con que haya la víctima procreado o no. En el ámbito público lo comprenderemos como las relaciones interpersonales que tengan lugar en la comunidad y que incluyen el ámbito social, laboral, educativo, religioso o de cualquier otro tipo de relación que no esté comprendido en el ámbito privado. La asistencia integral será para la mujer víctima de violencia, sus hijas e hijos, que tienen derecho a servicios sociales de atención de emergencia, de apoyo, de refugio, así como de recuperación. Como femicidio, entenderemos como la muerte violenta de una mujer ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres en el ejercicio del poder de género en contra de las mujeres. La misoginia lo comprenderemos como el odio, el desprecio o subestimación a las mujeres por el solo hecho de ser mujer. Las relaciones de poder serán las manifestaciones de control o de dominio que conducen a la sumisión a la mujer y a la discriminación en su contra. El resarcimiento lo encontraremos como el conjunto de medidas tomadas para aproximar la situación de la víctima al estado en que se encontraría de no haberse producido un hecho delictivo. La víctima será la mujer de cualquier edad a quien se viera involucrada en cualquier tipo de violencia. La violencia contra la mujer es toda acción u omisión basada en la pertenencia del sexo femenino
que dañe su integridad y ocasione sufrimiento físico, sexual, económico y psicológico como para la mujer. La violencia económica serán aquellas acciones u omisiones que repercutan en el uso, el goce, la disponibilidad o accesibilidad de una mujer a los bienes materiales que le pertenecen por derecho, ya sea por vínculo matrimonial o unión de hecho. La violencia física serán todas aquellas acciones de agresión en las que se utiliza la fuerza corporal directa o por medio de cualquier objeto, arma o sustancia con la que se cause daño, sufrimiento físico, lesiones o enfermedad a una mujer. La violencia psicológica o emocional son todas aquellas acciones que pueden producir daño, sufrimiento psicológico o emocional a una mujer, a sus hijos o como las acciones, amenazas o violencia contra ellos mismos. La violencia sexual serán todas aquellas acciones de violencia física, psicológica, cuya finalidad es vulnerar la libertad de la mujer. Esto incluye la humillación sexual, la prostitución forzada y la denegación de derecho a hacer uso de métodos de planificación familiar, tanto naturales como artificiales, o a adoptar medidas de protección en contra de enfermedades de transmisión sexual. La coordinación interinstitucional serán todas aquellas que el Estado será el responsable de coordinar de manera interinstitucional al promocionar y monitorear todas aquellas campañas de sensibilización como el impulso de políticas públicas para la prevención de la violencia contra la mujer y del femicidio. Dentro de los delitos y penas, cabe la pena mencionar que una acción pública serán todos aquellos delitos tipificados en esta presente ley, que son de acción pública. El femicidio: comete femicidio quien diera muerte a una mujer por su condición de mujer, valiéndose de cualquier circunstancia, como el resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de su víctima, el resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo, en menosprecio del cuerpo de la víctima para la satisfacción de instintos sexuales o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación. La persona responsable de este delito será sancionada con una pena de prisión de 25 a 50 años y no podrá concederse la reducción de la pena por ningún motivo. Las personas procesadas por la comisión de este delito no podrán gozar de ninguna medida sustitutiva. La violencia contra la mujer: aquella persona que cometa el delito de violencia en contra de la mujer, quien en el ámbito público o privado ejerza violencia física, sexual o psicológica basándose de cualquier circunstancia, será responsable de este tipo de violencia física en contra de la mujer, la cual será sancionada con una prisión de 5 años a 12 años, de acuerdo a la gravedad de su delito. La persona responsable del delito de violencia psicológica contra la mujer será sancionada con prisión de 5 a 8 años de acuerdo a la gravedad de su delito. En cuanto nos referimos a violencia económica, comete el delito de violencia económica contra la mujer quien dentro de su ámbito público o privado incurra a una conducta comprendida que menoscabe, limite y restrinja la libre disposición de los bienes o los derechos patrimoniales o laborales de la mujer, obligue a la mujer a suscribir documentos que afecten, limiten o restrinjan su patrimonio o lo pongan en riesgo. Esta persona someta la voluntad de la mujer por medio del abuso económico al no cubrir las necesidades básicas de esta y de sus hijas. La persona responsable de este delito será sancionada con una prisión de 5 a 8 años. En los delitos tipificados contra la mujer no podrá invocarse costumbres o tradiciones culturales o religiosas como causa de justificación o de exculpación para perpetrar, infringir, consentir, promover, instigar o tolerar la violencia contra la mujer.
con una sola denuncia del hecho de violencia en el ámbito privado, el órgano jurisdiccional que la conozca deberá dictar medidas de seguridad a que refiere en el artículo 7 de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, pudiéndose aplicar a la mujer que sea víctima de los delitos establecidos en la presente ley. Como circunstancias agravantes, comprenderemos aquellas que agravan la violencia contra la mujer, que deben ser analizadas de acuerdo a la siguiente. En relación a las circunstancias personales de la persona que le agrede, en relación a las circunstancias personales de la víctima y la persona que le agrede, en relación al contexto del hecho de violencia y el daño producido a la víctima, en relación a los medios y mecanismos utilizados para perpetrar dicho daño producido. Dentro de las reparaciones es importante tomar en cuenta que el resarcimiento de la víctima, la reparación a la víctima será proporcionada al daño causado y al grado de culpabilidad del autor del delito. En ningún caso implicará un enriquecimiento sin causa de la víctima. La responsabilidad del Estado en cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala y en los convenios y tratados internacionales sobre los derechos humanos aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala. El Estado será solidariamente responsable por la acción u omisión en la que incurran las funcionarias o funcionarios públicos que obstaculicen, retarden o nieguen el cumplimiento de las sanciones previstas en la presente ley, pudiendo ejercer con estas o estos la acción de repetición si resultare condenado, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y civiles. Obligaciones del Estado. Enumeraremos los derechos de la víctima. Es obligación del Estado garantizar a la mujer que resulte víctima de cualquier forma de violencia en los siguientes casos. Acceso a la información, acceso integral. En el artículo 14, el fortalecimiento de las dependencias encargadas de la investigación criminal. El Ministerio Público deberá crear la Fiscalía de Delitos en contra de la vida e integridad física de la mujer, especialización e investigación de los delitos creados por esta ley. Dentro de la creación de los órganos jurisdiccionales especializados, la Corte Suprema de Justicia implementará órganos jurisdiccionales especializados que deberán conocer los delitos establecidos en la presente ley, como los centros de apoyo integral a la mujer sobreviviente de violencia. Es obligación del Estado garantizar el acceso, la pertinencia, la calidad y los recursos financieros, humanos, materiales para el funcionamiento de los centros de apoyo integral para la mujer sobreviviente de violencia. El fortalecimiento institucional. La Coordinadora para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en contra de la Mujer, CONAPREVI, es el ente rector, coordinador, asesor, impulsor de las políticas públicas relativas a reducir la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres. Será el encargado de capacitación a funcionarios del Estado en el marco de ejecución del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar en contra de la mujer. Y otras organizaciones no gubernamentales les corresponde el asesoramiento, seguimiento y monitoreo de los procesos de formación y capacitación sobre la violencia contra la mujer y con pertinencia étnico-cultural. Asistencia legal a la víctima. El Estado tiene la obligación de garantizar y de brindar la asistencia legal en forma gratuita a la víctima y o sobreviviente de violencia y a sus familiares. El Sistema Nacional de Información sobre la Violencia en contra de la Mujer es un instituto nacional de estadística el que está obligado a generar con la información que debe remitirle al organismo judicial y cualquier otra institución que conozca los delitos contemplados en la presente ley. De acuerdo a la asignación presupuestaria, el Ministerio de Finanzas Públicas deberá asignar los recursos dentro del presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el cumplimiento de la presente ley. La creación de Fiscalía de Delitos contra la Vida e Integridad Física de la Mujer,
Fortalecimiento del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Continuamos. Ahora bien, hablaremos acerca de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Esto lo encontramos en el decreto número 9796 del Congreso de la República de Guatemala. Considerando que el Estado de Guatemala garantiza la igualdad de todos los seres humanos en dignidad y derechos, y que el hombre y la mujer, cualesquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Por tanto, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal A del artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala, decreta la siguiente ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, con el objetivo de prevenir, erradicar, sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado en contra de las mujeres, por condición de tales y en contra de los integrantes de su grupo. Como violencia intrafamiliar, entenderemos que es la violación a los derechos humanos. Se entiende como cualquier tipo de acción u omisión que de manera directa o indirecta causare daño o sufrimiento sexual, psicológico o patrimonial, tanto en el ámbito público como en el privado, a personas integrantes del grupo familiar por parte de parientes o convivientes o exconvivientes, cónyuge o excónyuge, o con quien se haya procreado los hijos y las hijas. Esta presente ley regulará la aplicación de medidas de protección necesarias para garantizar la vida, la integridad, la seguridad y dignidad de las víctimas de violencia intrafamiliar. Tiene como objetivo brindar protección especial a mujeres, niños, niñas y jóvenes, ancianos y ancianas y personas con discapacidad. La prestación de las denuncias. La denuncia o solicitud de la protección que norma la presente ley podrá hacerse de forma escrita o verbal con o sin asistencia de abogado o abogada, que puede ser presentada por cualquier persona, no importa su edad, que haya sido víctima de acto que constituya la violencia intrafamiliar. Cualquier persona, cuando la víctima agraviada sufra de incapacidad física o mental, o cuando la persona se encuentra impedida de solicitarla por sí misma. En el artículo número 4 de las instituciones, entenderemos la institución encargada de recibir los tipos de denuncias mencionadas en el artículo anterior será el Ministerio Público a través de la Fiscalía de la Mujer, Atención Permanente y Oficina de Atención a la Víctima, la Procuraduría General de la Nación a través de la Unidad de Protección de los Derechos Humanos de la Mujer, la Policía Nacional Civil, los juzgados de familia, los bufetes populares, el procurador de los derechos humanos o quien reciba la denuncia deberá remitirla al juzgado de familia o de orden penal según corresponde en un plazo no mayor de 24 horas. De la obligatoriedad del registro de denuncias, todas las instituciones están obligadas a registrar denuncias de violencia intrafamiliar y remitirlas a estadística judicial para efectos de evaluar y determinar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y erradicar, y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios. Los juzgados de turno de paz atenderán los casos que por motivo de horario o distancia no pudiera acudir en el horario normal, siendo de carácter urgente la atención que se preste en los mismos. De las medidas de seguridad, además de las contenidas en el artículo 88 del Código Penal, los tribunales de justicia, cuando se trate de situaciones de violencia intrafamiliar, acordarán cualquiera de las siguientes medidas de seguridad que podrá aplicar en más de una medida. Ordenar al presunto agresor que salga inmediatamente de la residencia común. Si resiste, se deberá utilizar la fuerza pública. Ordenar la asistencia obligatoria a instituciones con programas terapéuticos educativos creados para este fin. Ordenar el allanamiento de morada cuando la violencia intrafamiliar se arriesgue, agrave la integridad física, sexual, patrimonial o psicológica en cualquiera de sus habitantes.
prohibir que se introduzcan o se mantengan armas de fuego en la casa, en la habitación, que sean utilizadas para intimidar, amenazar o causar daño a alguna de las personas integrantes del grupo familiar, decomisar armas o posesión del presunto agresor, aun cuando tenga licencia de portación. Podrá ordenar al supuesto agresor abstenerse de interferir en cualquier forma del ejercicio de la guarda, crianza y educación de sus hijos. Suspenderle al presunto agresor el derecho de visita a sus hijos e hijas en caso de agresión sexual en contra de menores de edad. Prohibir al agresor que perturbe o intimide a cualquiera de los integrantes del grupo familiar. El acceso del presunto agresor al domicilio permanente o de manera temporal de la persona agredida y en su lugar de trabajo o de estudio. La duración. Las medidas de protección no podrán durar menos de un mes ni más de 6. Sin embargo, al vencer el plazo y en solicitud de la parte, la autoridad competente podrá prorrogarlo. De la reiteración del agresor, será quien haya agredido por más de una vez a su víctima o a otro integrante del grupo familiar. De las obligaciones de la Policía Nacional, tendrán la obligación de intervenir en las situaciones de violencia intrafamiliar de oficio o cuando sean requeridas por la víctima o por terceras personas. Socorrer y prestar atención a las personas agredidas aun cuando se encuentren dentro de su domicilio al momento de la denuncia. En caso de flagrancia, detener a la persona agresora o ponerle la orden a la autoridad judicial. Levantar el informe o parte policial sobre los hechos ocurridos, para la cual deberán recoger información de familiares, vecinos u otras personas. De la supletoriedad de la ley es todo aquello que no estuviera previsto en esta ley. Se aplicará supletoriamente lo dispuesto en el Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil, Código Penal, Código Procesal, ley de tribunales de familia y ley de organismo judicial. Sobre los deberes del Estado, deberá crear a través del Procurador de los Derechos Humanos una instancia que se encargue de coordinar la impartición de talleres, cursillos, seminarios o conferencias destinados a jueces y juezas, personas auxiliares de juzgados, Ministerio Público, Procuraduría de la Nación y otras instituciones que conozcan sobre la violencia familiar. Sobre el ente asesor, corresponderá a la Procuraduría General de la Nación ser el ente asesor encargado de las políticas públicas que impulsen la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia intrafamiliar. Muchas gracias por su atención.